Ruchurtu, pero con quien les habla Santiago Romero. Hoy pasamos a nuestro segundo invitado. Tenemos a Omar González, dirigente político de 20 Venezuela. Es anzoatiguense, es periodista, ha sido diputado, una larga trayectoria política. Y hoy vamos a hablar junto con Omar acerca de un tema bastante importante, como lo fue la comunicación que el día lunes hiciesen 23 diputados a la Asamblea Nacional sobre el tema de las elecciones regionales que van a venir supuestamente en noviembre. Y Omar, cuéntanos, ¿a qué se debe esta comunicación en rechazo a este evento? Buenas tardes, Santiago. Un placer estar en este programa. Aquí se habla libertad, que tradicionalmente lo tiene Pedro Ruchurto, pero que hoy está siendo conducido por ti, con tu habilidad acostumbrada. Sí, efectivamente, el lunes pasado, un grupo de diputados de la Asamblea Nacional electos en el año 2015, 23 inicialmente, ya van 26 porque se han ido incorporando en las últimas horas algunos parlamentarios, dimos a conocer mediante un comunicado la posición de este buen número de parlamentarios en cuanto al proceso, al evento convocado para el próximo 21 de noviembre. Como tú sabes, Santiago, la Asamblea Nacional ha pedido de manera reiterada en los últimos años sanciones contundentes contra Nicolás Maduro y su régimen por los continuos fraudes que han cometido en situaciones similares. Entonces, uno no entiende cómo ahora varios de estos dirigentes políticos que se dicen de oposición están lanzando candidatos y reconociendo a Nicolás Maduro como legítimo gobierno, cuando hasta ayer nada más habían señalado que estábamos frente a una usurpación y ahora están en una franca camaradería. Esto, desde luego, no es compartido por la inmensa mayoría de los venezolanos, a nuestro juicio, y por la comunidad internacional. Y en consecuencia emitimos este comunicado en el cual manifestamos la inconveniencia de prestarse a esta nueva estratagema. Maduro está organizando, y esa es la verdad, es en la síntesis, está organizando con la complicidad de factores que se dicen de oposición una nueva estafa electoral para el 21 de noviembre. Y quisimos dejar claro cuál es nuestra posición de no avalar esta nueva estafa que está planteada en Venezuela. Omar, tú como miembro de la fracción parlamentaria 16 de julio, esa fracción que era minoritaria, los extremistas, los radicales, que, que eran calificados casi de locos. Bueno, parece que hoy los locos y los radicales siguen sumando voluntades, inclusive dentro de esos parlamentarios que en algún momento no coincidían en ciertas estrategias. ¿Tú crees que esto es un logro político de esta dirección política que ha tenido no solamente Venezuela, sino la misma fracción parlamentaria 16 de julio? Bueno, eso suele pasar. Eh, Al comienzo probablemente no entienden algunas posiciones, pero lo importante es que en este instante factores como, por ejemplo, Encuentro Ciudadano, que coordina a la diputada Delsa Solórzano, que es la jefe de la fracción parlamentaria de la oposición en la Asamblea Nacional Legítima, el vicepresidente Carlos Eduardo Berrizbeitia, quien es quizás uno de los más importantes dirigentes después de Enrique Salas Romer de Proyecto Venezuela, y desde luego representantes como Gaby Arellano, Tony Geara, en fin, sería muy largo enumerar el número de parlamentarios, pero también están los de Causa R, están igualmente los de Gente Emergente, están los de Alianza al Bravo Pueblo y los de 20 Venezuela, entre otros. Se han ido sumando incluso representantes de otras organizaciones políticas que no se sienten identificados con esta
cohabitación, esta complicidad en la que han caído algunas organizaciones políticas que se habían aglomerado en los llamados G4, es decir, los cuatro partidos, Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular y Un Nuevo Tiempo, que ahora, después de todos estos acontecimientos, ha implosionado, pero de una manera ruidosa. No es una guerra fría lo que está planteado en el G4. En este momento hay una guerra a muerte. Las acusaciones que se lanza Julio Borges, quien es el canciller de Juan Guaidó, contra Juan Guaidó, y lo que dice Juan Guaidó contra Julio Borges, bueno, y lo que ha dicho Enrique Capriles y lo que dicen otros dirigentes de este llamado G4 es para coger palco. Realmente es un espectáculo muy lamentable el que están dando quienes fungían que se habían arrogado la conducción de la oposición en Venezuela. En este momento eso está fracturado en mil pedazos, estalló, y en medio de eso están algunos participando en otra estafa que ha planteado el régimen con el apoyo de algunos sectores internacionales, como es el llamado diálogo o negociaciones en México. Digo, factores de la comunidad internacional como el señor Borrell, el alto representante de las relaciones exteriores de la Unión Europea, que conjuntamente con Zapatero y el propio Monedero se han convertido en peones de oro de Nicolás Maduro en la Unión Europea. Y estos factores pues están conjuntamente con algunos representantes del Reino de Noruega tratando de darle un barniz de legitimidad a lo que ya se sabe va a ser una gran estafa, va a ser un gran fraude y un gran desastre para esas organizaciones políticas que desoyendo dejando de estar en sintonía con lo que fue su posición durante 5 o 6 años, bueno, se han prestado a esta farsa electoral convocada el 21 de noviembre próximo. Omar, una unidad fracturada, bueno, llamando unidad a la plataforma, no al concepto unitario, una unidad fracturada, un G4 en guerra a muerte, un espectáculo dantesco como lo mencionabas. ¿Tú crees que es momento de romper con el G4 y con todas estas estructuras y que sea la oportunidad de asumir la vanguardia de la dirección política, todos aquellos factores que, uno, no están de acuerdo con la cohabitación y dos, no están de acuerdo con legitimar al régimen? Eso se está dando de manera espontánea, Santiago. Eso se está dando en casi todos los estados y municipios del país, en los 23 estados, incluso en el Distrito Capital, así como también en las 335 municipalidades, que es la división político-territorial de los venezolanos. Para que tengas una idea, por ejemplo, en el estado Anzoátegui, donde estoy actualmente, aquí se ha conformado de manera espontánea una nueva organización donde no solo están los partidos políticos que ya he mencionado, como Proyecto Venezuela, Causa R, Alianza Bravo Pueblo, Gente Emergente y otras organizaciones, sino que representantes de todos los sectores de la vida regional se han ido conformando en lo que es una necesidad que necesita el pueblo venezolano, una nueva conducción política de la oposición capaz de precisamente conducir al país a conquistar la libertad, que es lo que ansiamos la inmensa mayoría de los venezolanos. Omar, ahora bien, para que tengan una idea, nosotros hemos estado reuniéndonos por invitaciones con sectores sindicales, sectores empresariales, me refiero a los sindicatos más importantes de las regiones, a los gremios. Ayer tuvimos una reunión con el Colegio de Médicos, con el Colegio de Analistas, con los enfermeros, con los sindicatos de la salud. Tuvimos uno con la directiva completa de Fedecámaras Anzoátegui, así como también con los sindicatos. Y esto se está reproduciendo de manera espontánea en el estado Bolívar. Hay una organización similar en el Zulia, en Falcón y en otras entidades federales.
y de abajo hacia arriba hay un grito que se escucha de manera espontánea de la necesidad de, después que pase este desastre que se vislumbra para el 21 de noviembre, bueno, otras personas dirijan la oposición en Venezuela, personas más coherentes, más capaces, más inteligentes y con más coraje para conducir esta lucha que no es fácil. Omar, ya que la fracción 16 de julio, y en especial tú, has tenido un rol importante en denunciar sobre el caso como Monómeros, y aprovechando la oportunidad, quisiera preguntarte, ¿cuál es tu análisis, bastante breve, cuál es tu análisis acerca del caso Monómeros y cuáles pueden ser las consecuencias para la oposición, no solo de cara a lo interno, sino de cara a la comunidad internacional? Bueno, el martes pasado hubo una sesión y fue escenario de ese enfrentamiento al que te hice referencia inicialmente, Santiago, entre primero Justicia y llamado gobierno interino que preside Juan Guaidó. Él presentó un proyecto de reestructuración de la directiva de monómeros en Colombia, después de que se comprobaran que hay irregularidades en esa y la posible quiebra de una empresa agroquímica de las más importantes de Colombia y de Venezuela. Una empresa que era de las más prósperas y es estratégica para los colombianos, que su actividad agropecuaria es fundamental. Bueno, y ahí se presentó entonces un enfrentamiento porque los diputados de Primero Justicia, o la mayoría de ellos, rechazaron esa reestructuración planteada por Juan Guaidó. Incluso pidieron votación nominal, se interrumpían en las intervenciones. Fue un espectáculo, nada edificante el que se dio el martes pasado. Finalmente ganó la proposición hecha por Juan Guaidó por 2 votos, apenas por 2 votos, y en las próximas horas se va a dar el debate sobre esa reestructuración. La posición de 20 de Venezuela en este tema es que no solamente debe ser destituida toda esa junta directiva, cabezada por Carmen Hernández, quien ya presentó la renuncia, John Goycochea, que también está involucrado en todo esto, sino que también deben rendir cuentas. La propuesta que llevó Juan Guaidó es una reestructuración, e incluso nosotros planteamos que ahí deben sacar las manos los partidos políticos, que fueron los que llevaron al desastre a esa administración, tal como lo denunció en su momento el que era embajador de Venezuela ante Colombia, Humberto Calderón Berti, un hombre de una intachable trayectoria como funcionario público, y él quedó sorprendido en unas reuniones que iba, y bueno, el que estaba sentado en la cabeza de la mesa era Manuel Rosales, que ni siquiera era diputado y mucho menos directivo de Monómeros, y era el que estaba dirigiendo esa reunión. Es decir, ahí hubo una repartición de cuotas, como está haciendo ahora el G4 con los candidatos a gobernadores, alcaldes, concejales y diputados, que se repartieron el país y los pusieron a dedo, y entonces a ti te toca este alcalde, a ti te toca como si fuera una piñata, sin que respeten ni la autonomía, la federación de los estados y las autonomías municipales. Bueno, así hicieron también con Monómeros. Omar, Nosotros estamos exigiendo desde hace mucho tiempo, hay documentos tras documentos, que cesara la intervención política y la repartición que había en los activos de Venezuela en el extranjero. Bueno, ahí están los resultados. No Omar, nos hicieron caso y ahora bueno, la están tratando de recoger los vidrios. Omar, una última pregunta para ir cerrando ya el espacio. Quisiera hacerte una pregunta que es bastante importante, que es, uno, si tú ves que después de noviembre o a partir ya de 2022 llegará el fin del gobierno interino, y dos, de cara a lo que va a pasar en noviembre de ese fracaso anunciado, tú ves a los venezolanos más unidos que nunca en salir de Maduro. Esas serían las dos últimas preguntas finales. Obviamente la meta es liberarnos de esta pesadilla que le ha caído a Venezuela.
de Maduro y antes de Chávez y todo lo que es el socialismo que ha destruido uno de los países más prósperos del continente americano hasta convertirlo en el más miserable. Eso, que lejos de estar ya pasada la página, está cada vez más vigente. Lo que necesita es una dirección política capaz de lograr desalojar del poder a estos personajes. Ahora bien, sobre el gobierno interino, la comunidad internacional encabezada por Estados Unidos ha dicho que mientras no haya unas elecciones realmente verificables, concretas, limpias, unas elecciones democráticas que para elegir al presidente de la República o a la presidente de la República, así como también el nuevo Parlamento, pues va a seguir reconociendo un gobierno interino y no van a reconocer a Maduro y su camarilla. Eso lo han reiterado Estados Unidos, pero también en buena parte de más de 50 países de las democracias más importantes del mundo. ¿Qué va a pasar después del 5 de enero? Porque esta extensión que hubo de la Asamblea Nacional y en consecuencia de la actual directiva que preside Juan Guaidó finaliza el 5 de enero del año próximo. ¿Qué va a pasar allí? ¿Cómo se va a mantener un gobierno sin tener una Asamblea Nacional que es la parte legal, institucional que le permite a Juan Guaidó ser el presidente encargado de la República de Venezuela? Es un tema a discutir en los próximos meses. Muchísimas gracias, Omar González. Ya estamos cortos de tiempo. Te agradezco mucho por tu intervención, por tu tiempo y sobre todo por la sinceridad y la franqueza ante temas tan importantes como lo son, bueno, el caso monómeros, que la Asamblea Nacional cada vez suma más voluntades en contra de la farsa del mes de noviembre. Así que muchísimas gracias, Omar, y espero pronto poder vernos, que tenemos tiempo sin charlar y conversar de estos temas. Así es. Muchísimas gracias, Santiago, y un saludo muy cordial a todo el equipo de Aquí se habla libertad y a la audiencia que es muy vasta en todo el país de este programa. Que pase un feliz día. Igualmente, Omar. Bien, ahora con un pequeño cierre hay que decir que el que parte y reparte se queda con la mejor parte. Así es el tamaño del saqueo que ha hecho el chavismo y que también parece que ha hecho la oposición, o por lo menos el llamado G4, en mano de los activos de la República. Es importante que se rindan cuentas y que se sea transparente, porque solo la transparencia nos puede brindar saber quiénes son aquellos que han tenido manejos éticos de los activos de la República y sobre todo los que en verdad representan a los venezolanos y quieren proteger no solo los activos, sino buscar la libertad. Estamos en un mundo que está constantemente convulsionado, que todas las semanas hay noticias. Tenemos el caso de los Pandora Papers, donde se ha hablado mucho y al final estas estructuras offshore han sido satanizadas, donde sí hay gente mala, gente que ha lavado dinero, gente que producto de la corrupción sacó dinero de Venezuela y lo llevó para cuentas en Europa. Como también hay gente muy honesta, gente que al final lo que ha querido es salvaguardar sus activos, que ha querido invertir afuera y que sobre todo ha evitado que el Estado le arrebate lo que es suyo. Gente que no quiere que sus empresas y que sus bienes sean expropiados o sean pechados solamente por existir. La transparencia en este tipo de investigaciones tiene que ser no satanizar al que tiene una estructura offshore, sino que tiene que ser en pro de que la gente que tenga estructuras offshore tenga dinero legítimo y que ese dinero se compruebe que sea legítimo. Ahora, hay gente que sí tiene dinero opaco y debe rendir cuentas de cómo lo obtuvo. Y eso se encargará la justicia. Y por eso el periodismo debe deberse a la verdad y no a esas percepciones de criminalizar a todo aquel que aparezca en los Pandora Papers. Recuerden que el país necesita encarecidamente transparencia, que necesita una nueva dirección política, que le dé esa transparencia y esa legalidad a todos los que nosotros creemos que es el cambio y la democracia. Como bien decía Rafael, no creemos a veces ni en unos ni en otros, porque parece que tienen las mismas mañas, el mismo deseo de poder y no de servir al ciudadano. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Al final, el político se debe al ciudadano y el poder
El poder es para hacer bien al ciudadano, para representarlo, no para enriquecerse uno, sino para servir y solucionar los problemas que aquejan a un país, económicos, sociales, políticos, etc. Recuerden, es un tema de transparencia, es un tema de honestidad y es un tema de darle la cara al ciudadano, hacerse responsable por las consecuencias de nuestros actos y sobre todo, los que estamos en Venezuela, se trata de la libertad. No solo de ser libres para hacer lo que nos da la gana, porque eso es libertinaje. Ser libres y ser responsables de nuestra vida y nuestro futuro. Esto fue todo por hoy en Aquí se habla libertad, un programa de Pedro Uruchurtu, hoy con Santiago Romero. Feliz tarde. RCR presentó Aquí se habla libertad con Pedro Uruchurtu.